Ahí sí. Para introducir este tema quería contarles una breve historia. Yo cuando estaba en otra iglesia hace varios años, en un grupo de jóvenes, había un joven, amigo nuestro, que le gustaba una niña del mismo grupo de jóvenes. No la conocía mucho y la niña tampoco lo conocía mucho a él. En realidad no tenía mucho sentido, no entendíamos por qué le gustaba si no la conocía mucho. En realidad era más bien algo visual, creíamos nosotros. Y este joven amigo había orado a Dios muchas veces para preguntarle a Dios si esta era la niña o no, la indicada, la idónea, con la que tenía que estar y qué hacer. Y este amigo, él empezó a interpretar señales, empezó a buscar señales, coincidencias en sueños, en hechos que ocurrían, y empezó a sentir como que Dios le decía que esta chica era la indicada, era la idónea, la futura esposa. Y los que sabíamos eso, le decíamos que estaba como sobreinterpretando demasiado algunas cosas, buscando detallitos, y en realidad estaba más bien autoconvenciéndose de todo esto. Y él apenas había hablado con esta chica un par de veces, y la chica apenas lo conocía. Y él llegó a un punto en que se convenció tanto porque coincidieron tantas cosas. Por ejemplo, un día X se le acercaron dos amigos que no tenían idea de esto y le dijeron: ¿a ti te gusta alguien? Y le dieron el nombre y todo: ¿a ti te gusta esta niña? Sin saber nada. Y este amigo lo interpretó como: esto es por algo, esto es una señal divina, esto es una revelación, yo tengo que ir y declararme ante esta chiquilla. Y todos le dijimos: estáis locos, o sea, conócela primero, que te conozca, si tú vas así tan luego la vas a espantar. Y él: no, esto es voluntad de Dios. Estaba convencidísimo de que Dios le había confirmado de muchas maneras que tenía que ir, declarársele, porque esta era la mujer, la idónea, la mujer con la que se iba a casar. Bueno, se declaró directamente y adivinen qué pasó. Bueno, fue penosamente rechazado. Rechazado por completo hasta el día de hoy. Eso fue hace muchos años, fue hace muchísimos años y nunca fue. Nunca fue. La chica ahora ya ni siquiera está acá, cada uno siguió su vida, nunca más hablaron. Y nunca fue. Conozco muchas historias similares de muchas personas que supuestamente Dios les confirmó de muchas formas místicas y nunca fue. Por ejemplo, cierto hermano, buscando la voluntad de Dios, pensó ante una decisión difícil de qué hacer con su vida. Se le ocurrió, pedirle al Señor: Señor, muéstrame en tu palabra qué es lo que yo tengo que hacer. Y abrió la Biblia al azar. Dijo: lo primero que yo vea va a ser tu voluntad. Y lo primero que vio al abrir la Biblia al azar, Mateo 27:5, dice: y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Y él quedó como: ¿pero qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Dijo: a ver, de nuevo, ahora sí. Lo primero que yo vea, esto va a ser lo que tú quieres, Señor. Abrió la Biblia de nuevo al azar y lo primero que le apareció fue Lucas 10:37, que dice: ve y haz tú lo mismo. Quedó igual. De nuevo, ahora sí, lo primero que me aparezca es lo que Dios quiere. De nuevo abrió la Biblia al azar, lo primero que apareció, Juan 13:27. Y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces, ¿cómo buscamos la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Esa no es la manera, por cierto. La Biblia no está hecha para ser leída de esa manera, sino que fue escrita para ser leída de corrido, ¿cierto? Cada libro está escrito con un inicio, una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿cierto? Igual que una película, nadie se le ocurriría ver una película por la parte del final, luego la parte del principio, no, de principio a fin. Bueno, el texto que vamos a profundizar es Hechos capítulo 1, ya leído.
Padre Celestial, te damos gracias por poder darnos la oportunidad de estar aquí, alabándote, escuchando tu voz, orando. Ayúdanos, Señor, en este momento a oír tu voz, a comprender tu palabra, a poder aplicarla a nuestra vida y poder entender cómo quieres que vivamos, cómo quieres que tomemos decisiones sabiamente. Ayúdanos a entender, Señor, y a aplicar. Por tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, estamos en esta serie de Hechos capítulo 1, vamos ahora. La idea es hacer un panorama general del libro de Hechos para el Señor es esta serie. Y la semana pasada estuvimos viendo el inicio del libro de Hechos. Para recordar, el libro de Hechos fue escrito por Lucas, médico, también compañero de prisiones y de misiones de Pablo. Lucas también escribió el Evangelio de Lucas. Y ahora en este libro de Hechos nos relata la historia del crecimiento, de los inicios de la iglesia primitiva. Lo que pasó con la iglesia después de que el Señor resucitó y fue ascendido a los cielos, descendió el Espíritu Santo y la iglesia comenzó a crecer y dar fruto. Eso nos muestra en resumen Hechos. La semana pasada vimos cómo es que nos muestra que el Señor ascendió a los cielos y les dijo: quédense en Jerusalén porque recibirán al Espíritu Santo. Y de esta manera recibirán poder y serán mis testigos, dijo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Si esa es la promesa que les deja el Señor, esperen, van a recibir el Espíritu Santo. Y ahora continuamos con lo que sigue en ese capítulo 1, donde acá nos muestra que se quedaron en Jerusalén, volvieron a Jerusalén como el Señor les pidió, esperando la llegada del Espíritu Santo. Dentro de lo que vamos a ver, quiero que veamos algunos puntos, resaltar algunos puntos de lo que pasa acá, de cómo es que ellos toman una decisión importante para la iglesia, que es elegir un nuevo apóstol. Vamos a estar viendo eso, cuáles son los pasos que ellos siguieron, cómo lo hicieron, y luego vamos a cerrar con algunas aplicaciones para nuestra vida, cómo podemos extraer algo para nosotros el día de hoy, de forma personal y como iglesia también. Bueno, vamos a entrar de lleno. El texto que está en Hechos capítulo 1, mantengan su Biblia abierta para que me acompañen en esto y podamos ir viendo algunos detalles interesantes de analizar aquí en Hechos capítulo 1. Bueno, en resumen, lo que leímos nos muestra que acá están reunidos todos los apóstoles. Nombra acá los apóstoles, estaban reunidos Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Simón y Judas, hijo de Jacobo. Además de ellos nos dice que estaban las mujeres, familiares de Jesús, y además varios discípulos más. Dice que en total eran más o menos 120 personas reunidas en el aposento alto, en Jerusalén. ¿Sí? ¿Cuándo ocurre esto? Luego de la ascensión de Jesús y un poco antes del descenso del Espíritu Santo, Pentecostés. ¿Sí? Ocurre varios días antes de Pentecostés. ¿Qué es lo que ocurre? Que dice que ellos se reunieron a orar, esperando la venida del Espíritu Santo, y en eso también notaron que falta llenar un cupo de un apóstol. Ya que el apóstol Judas había caído, había dejado una vacante, por lo tanto ellos decidieron elegir un nuevo apóstol. ¿De qué manera? Nos muestra ahí que eligieron de entre los que estaban ahí a 2 candidatos, oraron y echaron suertes. ¿Por qué era necesario llenar este cupo de un apóstol más? La idea era tener 12 apóstoles por las 12 tribus de Israel como testigos de la resurrección de Cristo. Así que de entre los que estaban ahí escogieron a uno que era Matías. ¿Ya? Ahora quiero resaltar algunos puntos acá que me parecen interesantes. Antes de hacer todo eso, nos dice el versículo 14. Veamos el versículo 14. Dice: todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Qué importante eso, nos dice que estaban dedicados a la oración. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. Algo para aprender de ellos.
sobre nosotros. Antes de tomar una decisión importante, antes de hacer algo importante, nos indica que ellos estaban dedicados a la oración. Algo que podemos aprender de ahí, ¿cierto? Antes de tomar toda decisión, de seguir cualquier paso, dedicados a la oración. Otra cosa que resaltar, el versículo 15 nos muestra que Pedro acá tomó cierto liderazgo. Me llama la atención esto porque antes de la muerte de Jesús, Jesús le dijo a Pedro: el diablo te pidió a ti para zarandearte como a trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no falle, y una vez vuelto vas a fortalecer, vas a confirmar a tus hermanos. Sabemos lo que pasó después. Pedro traicionó o negó a Jesús 3 veces. Después, cuando Jesús se presentó resucitado, le preguntó a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Le preguntó 3 veces: ¿tú me amas? Y después de eso le dijo: apacienta mis corderos. Y aquí vemos a Pedro tomando este rol que le dio el Señor. Obviamente no con su fuerza, sino que por la intercesión del Señor. Su fe fue fortalecida y lideró a sus hermanos. Acá lo vemos en el versículo 15, cómo es que Pedro se puso en pie y empezó a liderar al grupo de los 120. Bueno, y aquí empieza a explicar lo que pasó, la historia de Judas, que la conocemos en general. Empieza a explicar lo que pasó, el versículo 18. Veamos el versículo 18. Hace un muy breve resumen de lo que pasó con Judas. Dice: con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno, allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Qué horrible historia. Pero aquí nos puede salir una duda. Yo, cuando no era creyente, al menos, miraba esto como una contradicción, porque no que Judas se había ahorcado, los evangelios dicen que Judas se ahorcó, pero aquí dice que se cayó de cabeza. Entonces hay algunas páginas, blogs en internet, ateos, que muestran las contradicciones de la Biblia, y esto siempre aparece ahí, como una contradicción. Y la verdad es que no es una contradicción, porque en realidad nos está mostrando una visión complementaria de lo que aparece en los evangelios. No son contradicciones, sino que son 2 visiones complementarias. Están resaltando diferentes aspectos. Los evangelios nos dicen que Judas devolvió el dinero que le entregaron, que le pagaron por entregar a Jesús, lo devolvió a los sacerdotes. Y dice que los sacerdotes, como no podían usar este dinero en el templo, con este dinero compraron un terreno. Y en ese terreno Judas se ahorcó. Eso es lo que nos dicen los evangelios. Acá dice: con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Bueno, ¿fueron los sacerdotes o fue Judas? Bueno, en realidad fue Judas, el dinero de Judas, pero que fue usado por los sacerdotes. Ahí compatibilizamos ambas visiones. En realidad, los sacerdotes, usando el dinero de Judas, compraron este campo. Es otra manera de decir, en realidad, Judas lo compró, pero no directamente. Era el dinero de Judas, en realidad. Y dice que allí cayó de cabeza. Bueno, la manera de hacer coincidir estas 2 visiones es que Judas, estando ahorcado, pudo haber sido que la cuerda se cortó y de esa manera cayó. O bien que estuvo tanto tiempo ahorcado que la misma putrefacción hizo que el cuerpo cayera y se reventó. Lo cual es horrible de pensar, y está escrito acá, pero es lo que pasó. Es la muerte horrible que tuvo un apóstol que era traidor. Bueno, finalmente todos supieron esto, nos dice acá Pedro, y que esto nos lleva a la necesidad de elegir un nuevo apóstol, dado que este apóstol ya no está. Y aquí quiero resaltar también que Pedro cita la Biblia. Acá busca en la Biblia, el versículo 20, si lo vemos ahí, cita los salmos. ¿Cómo es que los salmos profetizaron esto que iba a pasar? Profetizaron que el ungido iba a tener un traidor, ¿cierto? Y ahí cita los salmos, que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio.
Ahí es interesante resaltar cómo es que ante una decisión difícil ellos oraron. Pedro, en conjunto con la congregación, oraron, conversaron, explicaron los hechos y acudieron a la Biblia, acudieron a la Escritura para ver qué es lo que dice sobre esto y qué hacer. La Escritura habla o profetizaba que otro ocupe su cargo, otro ocupe su oficio. ¿Sí? La Escritura hablaba de que esto iba a pasar. Entonces ahí tenemos algo interesante, algo importante, que ellos acuden comunitariamente a la Escritura. Y luego el versículo 21-22 pasa a explicar cuáles son los requisitos de apóstol. Si ahora queremos elegir un nuevo apóstol, ¿cómo debe ser? ¿Qué requisitos debe cumplir? Y acá quiero que nos fijemos atentamente a cuáles son los requisitos y los detalles, para ver si es que hoy día podríamos escoger de entre nosotros un nuevo apóstol. Puede ser, ¿no? Pablo, ¿sí? Puede ser un nuevo apóstol, candidato. Bueno, veamos los requisitos. Versículo 21-22. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección. Ahí tenemos un requisito muy claro, muy concreto. Un testigo de la resurrección de Jesús. Ahí ya no podríamos elegir a ninguno de los que está acá. Uno de los que nos acompañaba todo el tiempo. Ahí tenemos otro requisito. No solamente que haya sido testigo de la resurrección, sino que además haya estado con los apóstoles. Como dice acá, que los hayan acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. Tenemos un segundo requisito, ¿cierto? Que haya visto a Cristo resucitado y que haya acompañado a los apóstoles mientras Jesús vivía. Y es más específico aún, otro requisito, que además haya acompañado a los apóstoles mientras Jesús vivía. Dice, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado entre nosotros. Al menos 3 requisitos muy concretos y muy específicos que nadie podría cumplir hoy día. Testigo de la resurrección, que haya visto a Jesús junto con los apóstoles y haya estado con ellos, y que además haya estado con ellos desde que Jesús fue bautizado hasta que fue llevado de entre ellos. Son tan concretos y cerrados estos 3 requisitos que solamente pueden cumplirlo ciertas personas que estaban ahí entre ellos. Y quiero resaltarlo porque es importante que tengamos claro eso de que hoy día no podríamos tener entre nosotros apóstoles, al menos no iguales o con la misma autoridad de los apóstoles que aparecen acá. Pedro, por ejemplo, no podríamos tener apóstoles con esa misma autoridad o iguales en ese sentido. ¿Sí? Y lo digo porque es necesario decirlo. Hoy día hay muchos que se hacen llamar apóstoles con mucha pomposidad, lo anuncian, dicen ser apóstoles con esta misma autoridad y usan esa misma autoridad para aprovecharse de las personas, para vivir llenos de lujos, para cometer abusos económicos, abusos emocionales, y eso no ha traído ningún bien a la iglesia hoy en día. Y es que no debiera haber apóstoles, al menos en este sentido, entre nosotros hoy día. Sería peligroso, porque además la palabra de un apóstol es palabra de Dios, es palabra con autoridad. La palabra de los apóstoles está escrita acá en el Nuevo Testamento. Si hoy día hubiese apóstoles con esa misma autoridad, significa que esas personas que hoy día se llaman apóstoles, su palabra valdría lo mismo que esta palabra que está acá. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso. Porque además, nosotros ya tenemos la revelación que necesitamos, la fe que ha sido dada una sola vez y para siempre a la iglesia. Y tenemos la palabra profética más segura, que es esta. Por lo tanto, no necesitamos hoy día apóstoles que traigan nueva revelación, porque la revelación ya está dada. Sí tengamos en claro que apóstol significa enviado, así de simple. Y en ese sentido la iglesia es apostólica, la iglesia completa. Todos nosotros somos enviados a anunciar la buena noticia de Jesucristo. En ese sentido sí podríamos hablar de que la iglesia es apostólica, de que entre nosotros hay muchos que son enviados. Todos nosotros somos enviados a anunciar la buena noticia. Todos nosotros tenemos un rol apostólico, pero no eso de venir a ponernos ese tremendo título de apóstol, como se anuncia a veces en canales evangélicos, que hay tremendos apóstoles llenos de lujo y que la verdad traen más mal que bien. Quería detenerme en ese punto, ese paréntesis, que era importante decirlo.
Bueno, y acá ponen los requisitos entonces para ser apóstol, que hoy día nadie los cumpliría. Testigo de la resurrección, acompañar a los apóstoles durante la vida de Jesús y haber visto a Jesús desde que fue bautizado hasta que fue llevado. 3 requisitos muy concretos. Y acá vemos que dentro de estos 3 requisitos los llenan 2 personas. Bueno, se entiende además que tienen que ser personas de buen testimonio. Es como obvio también, aunque no lo dice acá. Pero acá dice que surgieron 2 opciones, 2 candidatos, 2 buenos candidatos que cumplen estos requisitos. Y que la misma congregación los reconoció. Notemos acá que no fueron designados a dedo. No fue el apóstol Pedro, aunque pudo haberlo hecho, pudo haber dicho tú vas a ser el siguiente apóstol, o pudo haber elegido los candidatos. Pero acá nos muestra que el versículo 23 dice, así que propusieron. No dice propuso, dice propusieron. O sea, fueron varias personas que propusieron, notando estos requisitos, pensaron, razonaron, habían orado y dijeron, como que este hermano puede ser y también este otro hermano puede ser. Notemos qué hermanos fueron. El versículo 23 dice que propusieron a 2. Pongan atención en la presentación que hacen de cada uno. Al primero, José, llamado Barsabás, apodado el Justo. Está bueno. Promete. Y a Matías. Pero no dice mucho de Matías, una presentación cortita. ¿Sí? Eso nos puede indicar, quizá, no sé, se me ocurre, estoy especulando, quizá José prometía más, ¿cierto? Buen apodo, buena presentación, tremenda presentación, ¿cierto? José llamado Barsabás, Barsabás significa hijo de consolación. José llamado Barsabás, hijo de consolación, apodado el Justo. Y Matías. Ahí no, cortito. Y Matías. O sea, con esa presentación yo me inclino por José, ¿cierto? A mí me parecería que suena bien, suena bueno. Pero hay que tener ojo con eso porque a veces a los hombres, a las personas, una opción puede parecer buena, pero el Señor quiere otra opción. Bueno, nos dice el versículo 24 que oraron. Ya tenían 2 candidatos. Perfectamente Pedro, usando su autoridad, puede haber dicho, ya tú, José, Barsabás, el justo, hijo de consolación, tú. Pero en vez de eso, nos dice acá que oraron, versículo 24, y oraron así. Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos 2 has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. ¿Sí? Dejan la decisión al Señor, la decisión final. Y después nos dice, mismo versículo 24 al final, no, el 26, perdón, nos dice, luego echaron suertes. Eso puede sonar muy extraño, muy raro para nosotros. ¿Cómo es eso de que echaron suerte? ¿Una moneda? ¿Un dado? ¿Un cachipún? ¿Cómo fue eso que echaron suertes? Suena raro porque ¿cómo en la iglesia van a usar la suerte? Eso es como pagano, ¿no? Bueno, resulta que este método no era nuevo. Yo ahí me puse a buscar, a estudiar un poco de este método, y resulta que en el Antiguo Testamento varias veces usaron este método de echar suertes, y era un método que incluso el Señor había entregado directrices de cómo usarlo, echar suertes, ¿sí? Hay un principio que explica cómo funciona esto, que está en Proverbios capítulo 16, que dice, las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. O sea, el resultado de la suerte lo da el Señor. Eso es lo que dice básicamente. ¿Y cuándo se aplicó esto? ¿Cómo? El mismo Señor entregó directrices para aplicarlo, por ejemplo, en Josué capítulo 14, versículo 1 y 2. El mismo Señor explica que para repartir las tierras de Israel a las diferentes tribus de Israel, lo hagan por sorteo. Ahí vemos el método de echar suertes, y así se repartió la tierra de Israel a las tribus, echando suertes. Y el Señor mismo lo indicó así. En otra ocasión, también en Éxodo capítulo 28, final 30,
Nos dice que los sacerdotes usaban algo que se llamaba Urim y Tumim, que era una cosita que dice que iba colgada como en su ropa, en su ropaje. Y este método, no sabemos exactamente qué era, cómo funcionaba. Se dice que podría haber sido 2 piedritas, y cada piedrita significaba algo, un resultado para echar suertes. Y ahí dice que este Urim y Tumim lo usaban los sacerdotes para tomar decisiones, para impartir justicia. Echaban suertes al momento de tomar alguna decisión importante. Cuando habían 2 opciones buenas, usaban el Urim y el Tumim para echar suertes. Y entendían que eso era la voluntad de Dios, el resultado que salía de eso. También nos indica en Nehemías capítulo 10, versículo 34, que los turnos de servicio en el templo, de los muchos servidores que habían, para decidir a quién le tocaba, echaban suertes también. Y el Señor mismo indicó que hagan eso. Les dio directrices de cómo organizar los turnos por medio de echar suertes. Por lo tanto, esto que hicieron acá los apóstoles, volviendo ahora a Hechos capítulo 1, de que entre 2 candidatos decidieron echando suertes, no es nada nuevo, no fue algo extraño lo que hicieron, no hicieron ninguna innovación, sino que simplemente usaron el método que muchas veces había usado el pueblo de Dios anteriormente para decidir algo importante entre 2 opciones buenas: echar suertes, entendiendo que el resultado de esas suertes es lo que decidió el Señor. Eso fue lo que hicieron. Por lo tanto, el método fue legítimo, ¿ya? No fue que ellos usaron un método mundano ni nada, sino que ya era un método conocido por el pueblo de Israel, al menos. Y nos dice acá que la elección recayó sobre Matías, el que presentaron así como el chiquitito, ¿sí? No fue el que presentaron con tremenda presentación, ¿cierto? José, hijo de consolación, apodado el justo. No fue ese el que salió, fue el otro. Esto no quiere decir que José haya sido malo, no sabemos. Simplemente Matías fue el escogido por el Señor, ¿sí? Y yo lo decía así como especulando, en realidad no sé, no los conocemos, pero la presentación de José fue súper buena, como que me daba a entender de que él era bueno, era un buen candidato. Pero el Señor decidió escoger al otro. A veces el Señor decide escoger a personas de bajo perfil. A veces ante la gente una persona puede parecer como muy buena para un cargo en la iglesia, pero en realidad a veces el Señor escoge a otras personas que no son las personas que nosotros esperábamos quizá, o queríamos. Bueno, entonces se escogió al apóstol Matías. ¿Pero fue legítima esta elección? ¿Fue válida? Bueno, el método que usaron fue válido, visto en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa después? ¿Sigue siendo apóstol Matías? Bueno, el capítulo acá termina diciendo que fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Fue recibido como un legítimo apóstol. Y después del capítulo 2 de Hechos nos vuelve a aparecer, nos dice que estaba Pedro y los 11 apóstoles cuando llegó Pentecostés y descendió el Espíritu Santo. Estaba Pedro y los 11. O sea, 12 en total, ahí estaba Matías. Estaba cuando descendió el Espíritu Santo. Más adelante, cuando el Espíritu Santo ya había caído sobre la iglesia, en el capítulo 6, nos dice que ocurrió un problema en la iglesia, ¿cierto? Ahí habla de que las viudas griegas estaban quejándose un poco de que sus mesas no eran bien atendidas. Y dice ahí que los 12 apóstoles tuvieron que conversar y tomar una decisión. Los 12. Ahí estaba Matías. Todavía no llegaba el apóstol Pablo. Por lo tanto, sí, estaba Matías ahí, porque habla de los 12. Entonces, sí, la elección del apóstol Matías fue tomada como legítima y siguió siendo un apóstol hasta que el Señor se lo llevó. Y eso también nos lo confirma la tradición y la historia de la iglesia. El apóstol Matías fue considerado un verdadero apóstol. Pero ¿y el apóstol Pablo? ¿No será el apóstol Pablo el verdadero apóstol? Es lo que dicen algunos. Pero bueno, el mismo apóstol Pablo dice, en 1 Corintios 15, él mismo dice de sí mismo: yo soy el último de los apóstoles, el más insignificante, como un abortivo, alguien nacido fuera de tiempo, que no merece ser llamado apóstol. Él mismo dice que es el último de los apóstoles y como un abortivo.
¿sí? Esos serían los apóstoles. Entonces sí, Matías fue considerado un legítimo apóstol. Bueno, resumiendo con lo que tenemos hasta acá. En resumen, tenemos que los creyentes se reunieron a esperar el Espíritu Santo, orando. Pedro tomó el liderazgo en este momento para manifestar la necesidad de escoger a un nuevo apóstol en reemplazo de Judas. Buscaron la dirección del Señor en su palabra, en oración, en comunidad, y dejaron la elección en manos de Dios, porque Él conoce los corazones. Y Dios escogió y aceptó la elección del apóstol Matías. Eso en resumen tenemos hasta acá. Por lo tanto, vamos a la aplicación. ¿Qué podemos sacar de todo esto para nosotros? ¿Qué nos dice esto a nuestra vida, a la vida de la iglesia o a nuestra vida personal, familiar? Aplicando todo esto. Si nos fijamos, toda esta decisión que se tomó como iglesia no fue buscando señales místicas por aquí y por allá, sino que vemos que fue una decisión razonada en comunidad. No tomó la decisión individualmente el apóstol Pedro, aunque pudo haberlo hecho. Ni siquiera los apóstoles que pudieron haberlo hecho entre ellos solamente. Vemos que la decisión fue tomada de manera razonada en comunidad. No fue como que se quedaron a esperar a ver una confirmación mística. No, conversaron en comunidad. La decisión fue revisada con la Biblia, fue orada y luego dejada al Señor. Los pasos acá fueron muy marcados. Dice que se dedicaron a la oración, buscaron en la Escritura, oraron de nuevo, conversaron, razonando. ¿Quién cumple los requisitos? No fue algo místico, no fue como yo siento que este hermano de acá es. No, sino que los requisitos son estos. ¿Quiénes los cumplen? Veámoslo. Este hermano los cumple. No hubo nada místico acá, sino que fue revisado en comunidad, con la Biblia, con oración y dejado al Señor. En cuanto a este método de echar suertes, ¿qué pasa con nosotros hoy día? O sea, ¿podríamos elegir a un pastor acá echando suertes? La verdad es que no sería prudente porque el Nuevo Testamento no nos vuelve a hablar de este método, no vuelve a ser usado por la iglesia nunca más el método de echar suertes, porque además hoy día tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que nos ha dejado todo su consejo y su dirección acá en la Escritura. Por lo tanto, acá tenemos la dirección del Señor, no necesitamos usar este método de echar suertes, tenemos al Espíritu Santo para tomar decisiones de forma sabia. Pero entonces, ¿cómo saber la voluntad del Señor? En algo más específico, en mi vida, por ejemplo, o en la iglesia, para elegir un líder, para elegir un nuevo pastor, en mi vida, para elegir una pareja, para elegir un trabajo, para tomar una decisión familiar. ¿Cómo sé entonces? Teniendo, por ejemplo, varias opciones buenas. ¿Qué pasa si hay dos opciones buenas que cumplen los requisitos? Bueno, lo que vemos acá, lo que hacen es razonar en comunidad, leer la Biblia en comunidad, consultar, orar en comunidad y que el Espíritu Santo guíe. Más específicamente, ¿cómo hacemos esto? Miremos el Proverbio 14. Proverbios 14:15 dice: el inexperto cree todo lo que le dicen, el prudente se fija por dónde va. Esto nos enseña a tomar decisiones no de manera impulsiva, no llegar y actuar, no llegar y creer lo primero que nos dicen, sino que, como dice acá, el prudente se fija por dónde va. Complementémoslo con el Proverbio 11:14 que dice: la victoria se alcanza con muchos consejeros. Muchos consejeros. Por lo tanto, ante decisiones importantes en la iglesia, en tu vida, en la familia, dice acá, primero, no seas impulsivo, fíjate prudentemente por dónde vas y además pide consejo. ¿A una persona? ¿A dos personas? No, aquí dice a muchos. La victoria se alcanza con muchos consejeros. Muchos consejeros. Entonces, el consejo acá concreto es, si tienes que tomar una decisión importante para la iglesia o para tu vida o en tu familia, no tomes la decisión solo o sola, porque a ti te puede parecer una idea brillante, pero si tú pides consejo y consultas a varias personas, te van a hacer ver que quizás no es una idea tan buena. Y hay que tener ojo también con quién consultar. ¿Sí? Obviamente no se refiere acá a consultar a quienes tú sabes que te van a decir lo que tú quieres escuchar. La idea es consultar diferentes opiniones y ojalá hermanos que sean experimentados ya en la fe, hermanos que te puedan dar buenos consejos. Pero muchos, dice acá, muchos consejeros. Por lo tanto,
Si tienes una decisión importante que tomar, pide ayuda a la iglesia, consúltalo con varios consejeros y escucha lo que te digan, no seas necio, no seas testarudo, no seas porfiado, porque ha pasado, yo lo he visto muchas veces, que hermanos que están convencidos de que esa era una buena opción y todos le dijimos que no, si todos le dicen que no, es por algo. Y resulta que después se da cuenta de que era una pésima idea y tiene que venir arrepentido, avergonzado, a decir, teníais toda la razón. Toda la razón. Escuchemos, no seamos duros. Y lo otro, ¿estamos dedicados a la oración? Vemos acá en este pasaje que ellos se dedicaron unánimemente a la oración, en comunidad también, en comunidad. ¿Estamos dedicados a la oración? ¿Meditamos en la palabra constantemente? ¿En comunidad también? Y al momento de decidir por una decisión importante, ¿decidimos pensando en el reino de Dios o en base a nuestros caprichos personales? ¿En base a qué estamos decidiendo? El Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere guiarnos, pero para eso tenemos que aprender a escuchar y no a ser sabios en nuestra propia opinión, como dice el apóstol Pablo. No a creernos sabios en nuestra propia opinión, sino que a escuchar también la comunidad de Jesús. El Señor habla también a través de la comunidad. Y bueno, si has tomado malas decisiones hasta ahora, si eres malo para decidir, impulsivo, impulsiva, bueno, hay perdón y hay restauración en el Señor. El Señor está dispuesto a perdonar, a trabajar en tu corazón para que ahora seas sabio, cada vez más sabio en tomar decisiones, como iglesia, como individuo, en familia. El Señor dio su vida por ti, el Señor decidió voluntariamente llamarte, morir por ti y pagar por tus pecados. ¿Sí? Por lo tanto, si tú has tomado malas decisiones, arrepiéntete y hay perdón en el Señor. Y el Señor te puede guiar y te va a guiar si lo escuchas a tomar sabias decisiones. Por lo tanto, ahora aprendamos a decidir sabiamente, aprendamos a escuchar su palabra y de esa manera construir nuestra casa sobre la roca y no sobre arena. ¿Sí? El Señor dice que el que oye mi palabra construye su casa sobre la roca y no sobre la arena. El que la oye y la pone en práctica. Por lo tanto, que el Señor nos ayude a estar cimentados sobre la roca para que nuestra vida y nuestro espíritu sea firme. ¿Sí? Eso. Pidámosle al Señor que nos ayude. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo en que podemos pensar, meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar día y noche en ella y ayúdanos, Señor, a estar dedicados a la oración. Que cuando tengamos que tomar alguna decisión importante en nuestra vida, corramos a ti, Señor, a ti y no a nuestros caprichos, no a nuestro corazón que es engañoso. Que seamos humildes, Señor, en escucharte a ti y escuchar a los consejeros que nos envías también. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y gracias por tu palabra, Señor, que nos hace ser sabios para salvación y que nos exhorta, que nos redarguye, que nos llama la atención, nos anima también para ser enteramente preparados para toda buena obra. Gracias, Señor. Entregamos nuestra vida y nuestras decisiones para que tú las guíes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tengan una buena semana.